el día de hoy. Vamos a iniciar entonces a trabajar hoy, el día de hoy, la segunda sesión del taller vacacional de introducción al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para quienes apenas se conectan por primera vez, estamos trabajando los días lunes y miércoles en el horario de 7 a 8:30 de la noche. Y pues vamos a dar unos 2 o 3 minuticos mientras se terminan de conectar los compañeros y ya iniciamos nuestro encuentro. ¿Listo? Entonces ya vamos a dar unos 2 minuticos para que se terminen de conectar las otras personas y ya iniciamos el encuentro del día de hoy. Hola Juan, cuéntanos. Profe, es que hoy de pronto ingresan unos compañeros que están en el primer semestre de seguridad y salud en el trabajo, que yo compartí el link y la información, entonces de pronto son los que están ingresando por primera vez. Ok, perfecto. Sí, bienvenidos a todos. La ventaja es que el trabajar en este tipo de espacios pues no requiere normalmente que hayan estado pues como en los encuentros previos. Yo normalmente les hago como un empalme de lo que trabajamos en el anterior y en este. Entonces bienvenidos a todos los compañeros y no se preocupen los que es la primera vez que se conectan a este tipo de espacios. Estamos para compartir la información con todos, tanto los que ya han trabajado con nosotros en este tipo de talleres como los que son nuevos. Entonces bienvenidos y ya vamos iniciando. Bueno, chicos, entonces nuevamente una bienvenida y una feliz noche para todos. Me presento para aquellos que no me conocen. Yo soy Ana Catalina Jaramillo, soy profe en la IU Digital, básicamente desde que inició el programa, ya hace 2 años, y vengo acompañando la ejecución de estos espacios que se llaman talleres abiertos de co-creación. Y pues este es el cuarto taller que hacemos, digamos, como lo que va del avance de la carrera. Y estos talleres, digamos, que tienen la característica de que son espacios en los cuales, digamos, no es obligatoria la asistencia, pero digamos que sí vamos trabajando una temática específica en el tema de seguridad y salud en el trabajo, que vemos que es de interés para el grupo de estudiantes del programa. Entonces, este vacacional lo programamos enfocado para dictarles una pequeña introducción a lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de forma de que ustedes desde el inicio o desde ya en sus carreras tengan como un buen enfoque de hacia dónde van y que cuáles son esos requisitos que las empresas deben cumplir en materia de seguridad y salud en el trabajo, que se enmarcan en lo que hoy conocemos como ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, como les digo, este taller, la participación es voluntaria, pues no es obligatoria pues como su asistencia, pero sí me están pidiendo como que lleve un registro de seguimiento de las personas que van participando. Entonces sí les pido que sí, por favor, me pueden dejar entonces en el chat sus nombres y apellidos para dejar el registro de qué personitas van trabajando en cada uno de los encuentros. Y adicionalmente, quienes deseen, para facilitar un poco el acceso a los talleres, también me pueden dejar su correo electrónico institucional y lo que yo hago es que los agrego en la invitación del calendario, de forma que ya les aparezca en el calendario y no sea sino ingresar a través del correo y ya en el calendario van a tener entonces programado el encuentro. Como es un taller vacacional, digamos que trabajamos este mesecito de diciembre, vamos a tener 6 encuentros sincrónicos. El primer encuentro lo tuvimos el pasado lunes. Trabajamos lunes y miércoles en el horario de 7 de la noche a 8:30 de la noche. Trabajamos 1 horita y media, pues si podemos terminar antes, terminamos antecitos o rayaditas pues como las 8:30, dependiendo de cómo vayamos trabajando cada uno de los temas. Y tenemos disponibles 3 espacios para solución de dudas que están programados los días miércoles en el horario de 6 a 7, es decir, 1 horita antes de empezar el taller. Me tienen también conectada en ese taller, en ese espacio de solución de dudas, para quienes quieran resolver alguna duda de lo que vamos trabajando en los contenidos que se van desarrollando. O pues si tienen otra duda y quieren aprovechar el espacio, también estoy ahí disponible para conectarme. Entonces, estos son como los anuncios como parroquiales con relación al taller. El taller, digamos, es una introducción. Es muy importante que tengan, digamos, como en cuenta que vamos a trabajarlo a modo de introducción, es decir, no vamos a profundizar en ninguno de los requisitos específicos, pero sí van a quedar con unas nociones muy claras de cuando hablamos de ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, de qué me están hablando, dónde puedo encontrar información específica, cómo sé si puedo o no diseñar e implementar un sistema de gestión en una empresa, si no lo puedo hacer, quién sí lo puedo hacer, y cuáles son, digamos, esos requisitos, esos estándares que aplican para todo tipo de organizaciones según su clasificación, para que ustedes se vayan familiarizando con esos requisitos. ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que uno hace en seguridad y salud en el trabajo se enmarca dentro de ese sistema de gestión. Entonces van a ver que absolutamente todas las actividades que se hacen dentro de seguridad y salud en el trabajo en una organización, todo le apunta a un requisito del sistema de gestión. Entonces, que ustedes tengan muy claro, dentro de esa gran sombrilla que es ese sistema, pues cada una de las actividades que vamos haciendo, a qué le apuntan, y pues obviamente que ustedes cuando estén terminando, o ni siquiera sin necesidad de terminar, desde muy, digamos, avanzados de sus carreras, puedan empezar a trabajarle a ese tema de la implementación de sus sistemas de gestión, de forma que se vayan familiarizando con ese día a día que es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como esa pequeña como abrebocas para que ustedes vayan trabajando y vayan fortaleciendo cada uno de los aspectos. ¿Por qué se los digo? Porque digamos que ya en profundidad uno entra a desarrollar cada uno de los requisitos en el cómo se hacen. Por ejemplo, el taller pasado que trabajamos le apunta efectivamente a 2 requisitos del sistema de gestión. Entonces recuerden que trabajamos el tema de matriz IPBR, que era matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y eso es uno de los requisitos del sistema de gestión. Y también le trabajamos a la matriz de requisitos legales, que es otro de los requisitos del sistema de gestión. Entonces, miren que cada uno de esos requisitos que uno va abordando o que ustedes van desarrollando en la medida que van avanzando en su carrera, todo se enmarca dentro de ese sistema de gestión. Entonces, es muy importante que ustedes sepan hacia dónde va ese marco de ese sistema de gestión para que se vayan ubicando como en el contexto de lo que van a hacer desde la administración y desde la implementación de ese tipo de sistemas. ¿Listo? El primero de los temas, que digamos que hicimos como una pequeña introducción en la sesión del lunes, realmente no avanzamos mucho, o sea, comentamos algunas generalidades, pero no avanzamos en profundidad en ninguno de los temas, apenas vamos a empezar. Y el primero de los temas que es importante que tengamos en cuenta son esos 2 requisitos normativos
que nos definen la estructura de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y esos dos requisitos normativos los tenemos definidos en dos normas. Una es el decreto 1072 del 2015, que el decreto 1072 del 2015, recuerden que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Ese decreto tiene compilado todas, absolutamente todas las normas que hay expedidas por el Ministerio del Trabajo en Colombia y que están vigentes. Entonces, a nuestro querido presidente se le ocurrió la grandiosa idea de que pues no deberían existir múltiples decretos ministeriales regados por todas partes, sino que deberían existir unos únicos decretos reglamentarios por cada uno de los ministerios. De ahí entonces es que salieron compilados los decretos únicos reglamentarios. Por eso es que cuando usted entra al decreto 1072 de 2015, eso es un mamotreto, eso es gigante, y es porque tiene compiladas todas, absolutamente todos los decretos que ha expedido el Ministerio del Trabajo y que se encuentran vigentes. Entonces, por eso es que es tan grande y tan largo. Pero dentro de ese decreto está lo que compete al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y es específicamente el capítulo 6, en el artículo 2.2.4.6, del 1 hasta el 42. Ya les voy a mostrar esos 42 artículos, cómo están distribuidos. Entonces, básicamente está dentro de ese decreto único reglamentario, la estructura del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo completo como sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, y lo van a encontrar en ese, en el capítulo 6, en el artículo 2.2.4.6.1.2.3, entonces va aumentando hasta el artículo 42. Entonces eso es en cuanto al decreto ministerial. Y adicionalmente, entonces tenemos la resolución 0312 del 2019, que esa resolución 0312 del 2019 lo que nos establece son los estándares mínimos de ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que en el 2000, realmente el sistema de gestión sale en el 2014, ¿cierto? Sale con un decreto en 2014, lo unifican en 2015, y resulta que ese sistema de gestión, van a ver que es un conglomerado, ¿cierto?, de una cantidad de requisitos significativos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hoy soy una microempresa o una pequeña empresa y apenas estoy iniciando en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando yo llego y me enfrento a toda esa cantidad de requisitos, yo digo, Dios, ¿qué es todo eso? Entonces, la mayoría de las empresas, ante ese panorama de tantos requisitos, entonces dijeron, no, yo mejor no hago nada, ¿cierto? Entonces, el ministerio se encontró, digamos, con una gran limitante, y es que la mayoría de las empresas se les dificulta dar cumplimiento a todos los requisitos del sistema de gestión. Y pues no seamos, digamos, como ilusos, desde el 79 estaban reglamentados lo que se conocen como los programas de salud, lo que se conocía como los programas de salud ocupacional a nivel de las organizaciones, y ni esos, que eran un poco más laxos, más sencillos, se cumplían a cabalidad en las organizaciones. Entonces, venir a pretender que una empresa de 15, 18 trabajadores, nivel de riesgo 2, le cumpliera al ministerio 60 requisitos en seguridad y salud en el trabajo, pues eso era como casi que imposible de pensar que eso se iba a lograr. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? Entonces, el ministerio dijo, bueno, voy a flexibilizar un poco el cumplimiento de ese sistema de gestión. Y el flexibilizar un poco el cumplimiento de ese sistema de gestión es lo que se conoce como los famosos estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos estándares mínimos lo que hacen es que cogen las empresas y las clasifica desde dos perspectivas. Ojo con esto, que es muy importante que aprendamos a identificar esa clasificación de esos estándares mínimos. Uno, necesito identificar el número de trabajadores de mi organización, y ese número de trabajadores en mi organización, digamos que la forma más fácil de uno corroborar ese número de trabajadores en la organización es mediante la planilla de pago de seguridad social. Entonces, normalmente las empresas, en su deber ser, deben pagar la seguridad social de sus empleados mes a mes, ¿cierto? Entonces, ese pago de la seguridad social mes a mes
es lo que me permite a mí como declarar cuál es el número de trabajadores que yo tengo vinculados en mi organización. Entonces, ojo con esto, solamente se trabaja con el número de trabajadores que son empleados de la organización. No se tienen en cuenta ni personal contratista, ni personal temporal, ni por prestación de servicios. Solamente se tienen en cuenta el número de trabajadores de planta, por decirlo así, o vinculados directamente con la organización. Y eso se cruza con el pago de seguridad social que haga la organización. Entonces, en esa planilla de pagos mensual, uno corrobora y sabe entonces cuánto es el número de trabajadores que tiene la empresa. Y lo otro que se utiliza para la clasificación de los estándares mínimos ante el ministerio es lo que se conoce como el nivel de riesgo para seguridad social en tema de riesgos laborales. Entonces, en riesgos laborales existen 5 niveles de riesgo. Nivel de riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. Donde 1 son las organizaciones de menor nivel de riesgo, ¿listo? Y el nivel de riesgo 5 son las organizaciones de mayor nivel de riesgo. Pues para que me entiendan un poco, en nivel de riesgo 1, por ejemplo, están las oficinas y en nivel de riesgo 5 están, por ejemplo, el sector de construcción. Entonces, dependiendo de esos 2 niveles de riesgo, de esos 5 niveles de riesgo, está la clasificación. Yo, como sé mi empresa a qué nivel de riesgo pertenece. Entonces, los niveles de riesgo se definen en conjunto con la administradora de riesgos laborales. Y eso se hace con base a la actividad económica que la empresa tenga declarada en su RUT y en su Cámara de Comercio. Entonces, toda organización legalmente constituida, así sea, por ejemplo, persona natural, debe tener declarado en el RUT una actividad económica. Esa actividad económica que tenga declarada esa empresa en el RUT y quienes son, digamos, entidades privadas ya constituidas y inscritas en Cámara de Comercio, se legalizan también en el certificado de existencia y representación legal en Cámara de Comercio. Entonces, con ese código de esa actividad económica, la ARL cruza con una tabla de actividades económicas y niveles de riesgo. Eso no se lo inventa la ARL, eso ya está establecido, o sea, eso no es algo que yo pueda negociar, digamos, ya eso está estandarizado. Yo sí o sí pertenezco por la actividad económica a la cual pertenezca a una ARL en específico, a un nivel de riesgo específico, y siempre va a ser el cruce de la actividad económica con ese nivel de riesgo que ya está establecido en la ARL. Yesenia, cuéntame. Profe, buenas noches para todos. Profe, yo una consulta. Entonces, por ejemplo, cuando una empresa tiene varias actividades económicas, ¿hay cómo? Entonces, cuando una empresa tiene varias actividades económicas, entonces, con la ARL deben crearse centros de trabajo, ¿cierto? Entonces, esos centros de trabajo se crean en función de las diferentes actividades económicas que tenga la empresa. Y la empresa, si esas actividades económicas pertenecen a niveles de riesgo diferente, entonces esos niveles de riesgo diferente van a implicar que yo debo cumplir los estándares mínimos del nivel de riesgo mayor. Por ejemplo, suele ocurrir mucho que yo, por ejemplo, entre las jugadas que puedo hacer con la ARL, suponga que yo soy una empresa constructora, pero dentro de mi empresa constructora yo tengo personal netamente administrativo. Entonces mi actividad económica principal es, por ejemplo, nivel de riesgo 5, pero yo puedo tener un centro de trabajo en el que solamente se hacen actividades administrativas y esas personas serían nivel de riesgo 1. Sin embargo, a la luz del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, estándares mínimos de la resolución 0312, debo cumplir los estándares mínimos definidos en el nivel de riesgo 5, porque es el nivel de riesgo mayor, independientemente si es la actividad económica principal o si son actividades económicas secundarias. Debo revisarlas todas, tanto la principal como las secundarias, y hago el cruce con los niveles de riesgo. Y siempre voy a trabajar con el nivel de riesgo mayor.
Profe, gracias. Con gusto. Entonces, les decía que esa clasificación de las actividades económicas no es que yo me la invente, ¿cierto? No es que yo diga, ay, no, yo voy a negociar con la ARL y yo creo que yo debería pertenecer a un nivel de riesgo 2 o 3, no, ¿cierto? Digamos que ya eso está estandarizado. Las ARLs utilizan la tabla que se encuentra definida en el decreto 1607 del 2002, y ese decreto 1607 tiene definido para cada actividad económica, tiene definida cuál es el nivel de riesgo. Voy a darle acá un momentico para que ustedes miren acá, para que vean, como para que se hagan una idea, ¿cierto? Cómo lo hace la ARL. Esto siempre se hace entonces en conjunto con la administradora de riesgos que uno tiene. Entonces, miren, resulta que ya está, por cada actividad económica, entonces ya está cuál es la clase de riesgo. Entonces, lo que uno tiene declarado en el RUT y en la Cámara de Comercio de la empresa son unos códigos que se llaman códigos SIU, que son códigos de actividad económica. Incluso, por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, a declarar renta ante la DIAN, uno ante la DIAN se inscribe, por ejemplo, como empleado asalariado, y los empleados asalariados tenemos una actividad económica que es la 001. Entonces, por ejemplo, entonces, todas las actividades económicas a nivel de las organizaciones se encuentran codificadas mediante un código SIU, que es este que les muestro acá, ¿cierto? Este código SIU que está acá. Y en función de ese código SIU, entonces es que a mí me van a clasificar en un nivel de riesgo 1 o en un nivel de riesgo 5, dependiendo. Entonces, yo como organización puedo tener varias actividades económicas, cada una sería un centro de trabajo diferente, porque no justifica, ¿cierto? Que, por ejemplo, yo como empresa, todos los trabajadores los tengan el mismo nivel de riesgo y, por ejemplo, unos sean 1 y 3. ¿Eso por qué es relevante, muchachos? Porque resulta que, recuerden que yo a la ARL, es decir, a la Administradora de Riesgos Laborales, el hecho de que a mí me clasifiquen en una clase de riesgo 1, ¿cierto? Como por ejemplo, dice, por ejemplo, la fabricación de prendas de vestir, excepto prendas, es decir, los pequeños talleres de moda, la sastrería, los sombrereros, las confecciones de ropa. Esta gente es, por ejemplo, nivel de riesgo 1. Pero si yo voy a otro tipo de organizaciones, entonces vamos abajo, ¿cierto? Entonces miren, están todos 3, 4, 5, ¿listo? Entonces si yo vengo, por ejemplo, a una empresa que sea, por ejemplo, una extracción de minerales tipo níquel, ¿listo? Entonces todas las que son petroleras, todo lo que es el sector de minería, el sector de construcción, todo eso es nivel de riesgo 5, ¿listo? Todo eso, las fundiciones, ¿listo? Todo eso son niveles de riesgo 5. ¿Qué hace que para mí eso sea significa, o sea, para mí como organización, qué implica que yo esté en un nivel de riesgo 1 o que esté en un nivel de riesgo 5? Eso implica que voy a tener que pagar mayor porcentaje de aporte a la administradora de riesgos laborales. Entonces, eso significa que tengo que pagar más plata. El hecho de que yo pertenezca a un nivel de riesgo más alto implica que yo tengo que pagar mucho más por esos trabajadores que tengo afiliados a ese nivel de riesgo más alto, a que si estoy afiliado a un nivel de riesgo bajo. Por eso es que uno, ante la ARL, puede crear esos centros de trabajo para decir, no, vea, estos 10 trabajadores pertenecen a un nivel de riesgo 1. Estos otros 20 trabajadores pertenecen al nivel de riesgo 5, por ejemplo. Entonces, sobre los 10 que es nivel de riesgo 1, pago el porcentaje de nivel de riesgo 1 y sobre los otros 20 pago el nivel de riesgo 5, que me va a ahorrar en temas de costos que si pagara por todos por el nivel de riesgo más alto. Entonces, en temas de costos, eso me permite a mí optimizar un poco el tema de costos. Pero desde la perspectiva de cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, si yo tengo varias actividades económicas, es decir, tengo varios niveles de riesgo, el sistema de gestión bajo estándares mínimos debe cumplir con aquella que sea más restrictiva. Y vamos a ver que es más restrictiva aquellos que tienen un nivel de riesgo más alto, es decir, aquellos que son niveles de riesgo 4 y 5. A esos son a los que más número de estándares les aplican en materia de seguridad y salud en el trabajo.
No sé si hasta ahí vamos, si les queda claro, si tienen alguna dudita hasta ahí. Juan, cuéntanos. Profe, ¿los centros de trabajo están ligados a alguna sede física? No necesariamente. Los centros de trabajo están ligados a actividades económicas diferentes. Porque de hecho, por ejemplo, yo puedo tener, por ejemplo, donde tengo ejecutivos comerciales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, normalmente los ejecutivos comerciales salen, o sea, están por fuera, están en la calle. Entonces, el nivel de riesgo de ese grupo de ventas suele ser diferente al personal de oficina y no es que físicamente estén en sedes diferentes, sino que esos centros de trabajo se asocian es con el nivel de riesgo al que se exponen esos trabajadores. Listo, profe, gracias. Entonces, ojo, que es Profe, súper... discúlpeme, yo creo que la pregunta, discúlpeme, yo creo que la pregunta de Juan, profe, está direccionada en como, ¿qué es un centro de trabajo? Es decir, yo estoy, por ejemplo, mi empresa está afiliada a Sura, un ejemplo. Mi empresa está afiliada a Sura y yo estoy en una actividad que tiene una actividad económica de mi empresa, está en riesgo 3, por ejemplo, está en riesgo 3 esa actividad económica. Entonces yo direcciono una documentación a la ARL, crear el centro de trabajo es yo hacer esa inscripción, de afiliar a ese trabajador, como hacer la distinción de cuál es la ocupación que el trabajador tiene. Eso es crear un centro de trabajo. Creo yo que a eso iba la pregunta de Juan. Exacto, entonces los centros de trabajo ante la ARL y para el tema de clasificación en niveles de riesgo corresponde a aquellas actividades económicas que se hagan para una misma organización que pertenezcan a niveles de riesgo diferentes, porque eso me va a implicar que, pues por un lado, la exposición a riesgo es mayor o menor para ciertos trabajadores, y pues segundo, me va a permitir a mí optimizar el tema de aportes, el tema de seguridad social, ¿cierto? Entonces, es muy importante porque a veces se confunde, como pensó Juan, que de pronto son sedes físicas de la empresa, ¿no? Digamos que esos son sedes de trabajo, pero ante la ARL, esos se conocen son como centros de trabajo y me permite, digamos, la norma me permite informar o tener varios centros de trabajo para una misma razón social en función de la variación del nivel de riesgo que tengan los trabajadores en función de la actividad económica que se haga. Bueno, chicos, entonces este es como el contexto general de ambas normas, ¿sí? Entonces, les hice dos resúmenes de esas normas como para que me entiendan un poco cuando vayan a enfrentarse a consultar cada una de las normas, uno cómo entiende y cómo están construidas ambas normas. Recuerden que son normas complementarias y es muy importante que tengan en cuenta que la una no excluye la otra. ¿A qué hago referencia? Entonces ya les voy a mostrar como ese mapa general que les hice. Resulta que el decreto 1072 en su capítulo 6 contiene todos, absolutamente todos los requisitos de lo que debe tener un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces ahí está el marco completo, está digamos como el gran sistema, ¿cierto? Entonces ahí está el sistema de gestión completo. La resolución 0312 viene y define unos estándares mínimos. Y resulta que esos estándares mínimos para algunas de las organizaciones son muy poquiticos. No va y mira, dependiendo de ciertas organizaciones son muy chiquiticos. Pero ojo con esto, el hecho de que existan definidos unos estándares mínimos no exime a la organización de que deba cumplir con todos los requisitos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Simplemente lo que le está diciendo es que usted como organización puede enfocarse primero en dar cumplimiento a esos estándares mínimos
y una vez cumpla con esos estándares mínimos, puede ir construyendo paulatinamente el cumplimiento de los demás requisitos del sistema de gestión. Pero ojo que no exime el hecho de que exista la norma de estándares mínimos. Yo soy una pequeña empresa o una empresa de un nivel de riesgo relativamente bajo. No me exime ante el ministerio de que igual tengo que cumplir con ese sistema de gestión completo. Lo único que me está diciendo es, vea, enfóquese primero en cumplir estos mínimos y una vez usted cumple esos mínimos, ahí sí se puede ir a cumplir el sistema completo. ¿Listo? Y pues vamos a ver que para aquellas organizaciones de muchos trabajadores o de niveles de riesgo muy altos, pues esos mínimos del sistema de gestión, es decir, esos estándares mínimos del sistema, es el sistema de gestión completo. Es decir, pues que no hay mínimos, o sea, lo tiene que cumplir absolutamente todo. Pero que aquellas empresas más pequeñas, listo, esas sí les flexibiliza un poco el poder cumplir solamente al inicio una parte e ir implementando de forma gradual el cumplimiento de los otros requisitos. Entonces, es como la forma en la cual el ministerio, digamos, como que facilitó un poco que las organizaciones, digamos, como que no se enfrentaran como que, ay Dios, ¿y yo por dónde cojo todo esto? ¿No? Que, digamos, como mínimo le dieran cumplimiento a unos requisitos mínimos y pues se enfocó mucho en obligar a aquellas organizaciones de gran cantidad de trabajadores y de niveles de riesgo significativos, porque recuerden que si mi organización es una organización nivel de riesgo 4 o 5, y miren que esas son las que cotizan más, las que pagan más, es porque hay mayor cantidad de riesgos. Y son las organizaciones en las que normalmente ocurren los siniestros más severos. Es decir, es mucho más fácil que a mí me ocurra un accidente de trabajo mortal en una empresa de construcción, que es nivel de riesgo 5, a que me ocurra un accidente de trabajo mortal en una sastrería, ¿cierto? O en una empresa de confección o en una oficina de servicios. Entonces, si bien es cierto, en ambas puede estar latente el riesgo, es mucho más probable que ese riesgo se materialice en aquellas organizaciones que tienen niveles de riesgos más altos. Entonces, ese hecho de tener niveles de riesgo más altos obliga a que tenga que cumplir mayor cantidad de requisitos del sistema de gestión. Cuéntame, Marisol. Profe, una pregunta. Si digamos que una empresa, digámoslo, un restaurante, bueno, ¿qué nivel de riesgo puede ser? Vamos a ver, debe ser nivel de riesgo 1. Bueno, entonces, si en ese restaurante hay una actividad que la hace, digámoslo, el carnicero que maneja, pues, cuchillos, que maneja hachuelas, que maneja cortadoras, ablandadoras de carne, embutidoras de chorizo, esas son herramientas, pues, algo peligrosas. Entonces, digamos lo que ese carnicero tiene un nivel de riesgo mayor que un cajero, ¿o sería igual? Pertenecerían al mismo nivel de riesgo. Mira, la actividad económica, acá buscan en la tablita, se llama expendio a la mesa de comidas preparadas en restaurantes, ¿cierto? Esa es una, ¿listo? Y la otra, por ejemplo, es comidas preparadas en restaurante, incluye servicios de comedores, ¿listo? Entonces, hay, digamos que ese nivel de riesgo, ¿cierto? Si yo preparo alimentos y comidas, ¿cierto? O sea, esa preparación de alimentos, ¿cierto? Es nivel de riesgo, ¿cierto? Es nivel de riesgo 1. Todos los que laboren en ese grupo pertenecen al mismo nivel de riesgo porque pertenecen a la misma actividad económica. ¿Listo? ¿Quién, por ejemplo, podría ser, ¿cierto? Una actividad económica diferente. O sea, ahí la clave es saber si dentro de las actividades económicas que tengo declaradas en mi organización, tengo más de una actividad económica diferente, pero si todas las puedo englobar en la misma actividad económica, no hay ningún problema. Entonces, digamos que ahí estaría sin problema. ¿Qué, por ejemplo, no está incluido dentro de eso? Normalmente, por ejemplo, las entregas a domicilio. Entonces, si yo tengo un servicio de alimentación en sitio y yo tengo un mensajero, empleado mío, que reparte, esa actividad económica es una actividad económica diferente a la preparación en sitio, porque ya se sale de ese establecimiento de comercio.
Entonces tendría que tener un centro de trabajo diferente para esa entrega, por ejemplo, a domicilio. Pero como tal, el hecho de que yo tenga oficios diferentes dentro de la organización no me obliga a tener, digamos, niveles de riesgo diferentes, porque todo eso se enmarca dentro de la misma actividad económica. Es decir, para yo poder vender y preparar, tengo que cocinar. O sea, tengo que tener a quien cocina, quien frita, quien asa, quien corta, quien sirve, quien cobra, todo, digamos, como todo el ciclo completo. Ah, profe, ya lo entendí. Muchas gracias. Con todo el gusto, Marisol. Entonces, súper importante, uno por dónde empieza, conociendo entonces la empresa, ¿cierto? Necesitamos conocer esa empresa para la cual voy a implementar ese sistema de gestión o para la cual voy a hacer ese diseño de ese sistema de gestión. Esa empresa, ¿cuántos trabajadores tiene? Recuerden que ese cuántos trabajadores tiene, uno lo verifica contra la planilla de pago de seguridad social. Y dos, necesito validar cuáles son los niveles de riesgo o cuál es el nivel de riesgo al cual pertenece esa organización. Y eso me lo da el Código de la Actividad Económica, que me da la clasificación a un nivel de riesgo, y valido entonces si en la ARL tengo un solo centro de trabajo, o si tengo varias actividades económicas, cuál es la actividad económica con mayor nivel de riesgo. Entonces es como el primer contexto como para entender a una empresa qué le aplica en temas de sistemas de gestión. Y les decía entonces que el decreto 1072 me comprende, ¿cierto?, los requisitos completos de un sistema de gestión, mientras que la resolución 0312 lo que hace es que me parte, ¿cierto?, me fracciona este sistema de gestión que establece el decreto 1072, lo parte en estándares mínimos. Ya les voy a mostrar eso cómo lo hace. Entonces, cuando ustedes les pregunten qué contiene un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo completo, ¿cierto? Es decir, desde su concepción como sistema de gestión, se encuentra definido en el decreto 1072 del 2015, en el capítulo 6, en los artículos 2.2.4.6 y va del 1 hasta el 42, ¿cierto? Ese es como el contexto general de ese sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Cuando uno va a entender la estructura de ese sistema de gestión, entonces, ¿qué le pide a uno la norma? Que tenga un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, los requisitos específicos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se encuentran contenidos a partir del artículo 5, es decir, el 2.2.4.6.5, hasta el artículo 2.2.4.6.35. Entonces, si uno va y mira, ¿cierto? Miren que son 30 requisitos detallados, cada uno tiene de ancho y de alto, que me obligan a mí a tener aspectos específicos en seguridad y salud en el trabajo. Y eso se los voy a ampliar un poquito más la próxima semana cuando les muestre el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, de cómo se estructuran estos 30 requisitos en ese ciclo de PHVA. Entonces, es como el marco, ¿cierto? Entonces, ahí está como el maestro, la información base de esos requisitos del sistema de gestión. Entonces, ese sistema de gestión, pues digamos que tiene como unas generalidades, que es el primer artículo donde aparece el objeto y el campo de aplicación. Luego vienen unas definiciones y aparecen dos definiciones específicas en el artículo 3 y en el artículo 4, que son la definición de seguridad y salud en el trabajo y la definición de qué es un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esos son como antecedentes, ¿listo? Esos son como aspectos generales de la norma. Ya uno entra a revisar específicamente y le van a aparecer requisito por requisito. ¿Cómo así? Sí, entonces viene y aparece cada uno de los requisitos que tiene que tener el sistema de gestión. Entonces le dice, vea, un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que tiene que tener una política. Y le dice cuáles son los requisitos de la política. Le dice, tiene que tener unos objetos, le dice para qué existe esa política de seguridad y salud en el trabajo. Le dice cuáles son las obligaciones en el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo
de los empleadores, la ARL y los trabajadores. Le dice que debe de existir una capacitación en seguridad y salud en el trabajo, que debe haber un sistema de documentación y una estructura de conservación de documentos, que debe existir un sistema de comunicación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Le dice que debe haber una identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Le dice que debe haber una planificación del sistema de gestión. Le dice que deben haber objetivos del sistema de gestión, que deben haber indicadores del sistema de gestión y que esos indicadores deben discriminarse en indicadores de estructura, indicadores de proceso e indicadores de resultado, que debe haber gestión de los peligros y los riesgos, que también deben implementarse medidas de prevención y control, que hay que garantizar todo el tema de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que debe garantizarse la gestión del cambio, controlarse el tema de adquisiciones, contratación, sobre todo cuando son servicios con terceros, hacer auditoría de cumplimiento del sistema de gestión, qué alcance debe tener esa auditoría de cumplimiento del sistema de gestión, debe hacerse revisión por la alta dirección, investigación de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, acciones preventivas y correctivas, mejora continua y un tema de capacitación que es obligatorio. Entonces miren que si yo vengo y miro ese sistema, y recuerden que eso fue lo primero que salió, ¿listo? En el 2014 salió esta norma, o sea, esto fue lo primero que salió, y pues imagínense en el panorama, a uno pensar que una organización tenía que implementar, hasta una chiquitica, ¿listo? Tenía que implementar todos, absolutamente todos los requisitos que estaban ahí definidos. Pero entonces miren que es una norma bastante amplia en estructura, pero muy bien pensada. Es decir, cada uno de estos aspectos que les acabo de mencionar responden a una etapa del ciclo de planificación de mejora continua, el ciclo de Deming, y hay las actividades que pertenecen al planear, otras actividades que pertenecen al hacer, otras actividades que pertenecen al verificar y otras que pertenecen al actuar. Por eso es que yo no puedo decir que el sistema de gestión se cumple con un documento o con un CD que contiene cada uno de estos requisitos, porque resulta que es que eso puede ir cambiando en el tiempo y al ser un ciclo de mejora, pues resulta que es que yo tengo que garantizar que eso año a año se vaya implementando y se vaya sosteniendo en el tiempo. Entonces yo no puedo dejarlo por una única vez y decir, no, ahí quedó el sistema. No, ese sistema, además de estar documentado, tiene que estar implementado. ¿Cómo así? Entonces, sí, entonces una cosa es que usted tenga definidos cuáles son los indicadores del sistema, es decir, usted puede tener una matriz de indicadores donde están definidos cada uno de los indicadores. Ahora yo vengo y le pregunto, bueno, muéstrame los indicadores de los últimos 2 años. Entonces, para que esos indicadores de los últimos 2 años tengan resultados, yo tengo que alimentar esos indicadores. Entonces, por una parte está el diseño de los indicadores, pero para yo entregar un resultado de esos indicadores, pues tengo que garantizar que esa matriz de indicadores se alimenta con datos y con los datos reales de mi organización. ¿Listo? Lo mismo, yo tengo contratistas, entonces yo hago gestión de contratación. Entonces, esa gestión de contratistas, pues sí, yo tengo un manual de contratistas, tengo los requisitos que le pido al contratista, pero si yo en mi organización tengo contratistas, tengo que garantizar que cada que ingresa un contratista, se hace la gestión con ese contratista, es decir, verifico que el contratista tenga las afiliaciones a Seguridad Social, que si van a hacer una tarea de alto riesgo tienen los certificados, los permisos, cumplen con los requisitos que les aplican en materia de seguridad y salud en el trabajo, participan del proceso de inducción, hay entrega de elementos de protección personal. Entonces miren que de nada me sirve yo tener documentado un manual de contratistas donde digo cuáles son los requisitos que tiene que cumplir el contratista, porque en el día a día es que tengo que evidenciar que esa gestión de contratistas sí se hace. Entonces, es un mix entre tener claro el qué debe cumplirse y hacerlo, ¿cierto? Entonces, lo mismo con la investigación de incidentes, accidentes y enfermedad laboral. Sí, yo puedo tener el procedimiento de investigación, el formato de reporte, el formato de investigación, el formato de socialización y de seguimiento de acciones. Pero yo, ¿cómo evidencio eso en mi organización? Acá reportaron un incidente.
lo investigué, implementé las acciones de mejora. Entonces, eso es tener implementado el sistema. Por eso es que uno no puede pretender que a una organización yo llego y le entrego el sistema de gestión y ahí le quedó su sistema, usted verá qué hace, ¿no? Jamás, créanme muchachos, quédense con eso en la cabeza. Nunca, empresa que a usted le diga, venga, mónteme, entrégueme un sistema de gestión ahí documentado, no se vendan, ¿listo? Por más plata que les paguen, por más favor que usted crea, los sistemas de gestión entregados en papel no sirven para nada, porque en el momento que haya que hacer realmente una implementación de algo, no hay quien responda por eso que está ahí documentado. Entonces, es preferible, ¿cierto?, que una organización implemente paso a paso, vaya llevando en su cultura la implementación de cada uno de los requisitos, a que crea que eso simplemente es tener ahí un CD, que eso termina siendo un CD o una carpeta en el Drive o una Biblia así con un montón de procedimientos que realmente nadie conoce, nadie sabe implementar, nadie sabe eso para qué existe, y por eso es que dicen que eso es de papel. Entonces, no, o sea, ojo con eso, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, todo se documenta, realmente eso se refleja, es en el quehacer cotidiano y en el día a día de las actividades en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, mucho ojo que no es así de sencillo como que simplemente yo entrego esos documentos que contienen cada uno de los requisitos del sistema y con eso cumplimos. No, es muy importante efectivamente garantizar que cada uno de esos requisitos se evidencien implementados en la organización y que el día a día de la organización se refleja ese tipo de actividades. Entonces, miren que este es el marco general, es decir, este es un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo completico. Y pues en la parte final de esta norma, del capítulo 6, pues está lo que corresponde al tema de sanciones, un régimen de transición que hubo para la implementación del sistema, la constitución del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, cómo otras entidades gubernamentales se ajustan a ese Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y habla sobre el tema de los servicios privados de seguridad y salud en el trabajo y cómo esa contratación de servicios de seguridad y salud en el trabajo privados no eximen al empleador de la obligación de tener implementado el sistema de gestión. Es decir, el hecho de que un gerente, ¿listo?, le pague a un X, a un asesor, por ejemplo, el hecho de que él le pague a ese asesor, te le diga, si a usted de ahora en adelante va a ser mi responsable de seguridad y salud en el trabajo, eso no exime a el representante legal de la organización de todas las responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque se entendía, y ese digamos era como un temor muy grande que existía antes, y era que si yo firmaba como responsable de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto?, y por ejemplo, por negligencia del empleador ocurría un accidente de trabajo grave o mortal, a mí me podían achacar esa culpa que es realmente del empleador por falta de realizar algún tipo de acción o porque simplemente omitieron algún tipo de procedimiento, porque les dio y se les ocurrió que eso lo podían hacer y no preguntaron, no dijeron nada. Entonces se creía que, pues digamos que uno como responsable de seguridad y salud en el trabajo quedaba implicado, digamos que el empleador quedaba libre y uno era el responsable, pero es muy clara la norma en ese aspecto de que el empleador sigue siendo responsable en materia de seguridad y salud en el trabajo por todo lo que ocurra dentro de su organización, porque es él quien está poniendo los riesgos. Entonces, ahí es un llamado a que esos empleadores se fijen muy bien a quién están designando, pues porque si yo tengo a alguien a quien le estoy diciendo que me apoye en el tema de seguridad y salud en el trabajo, pues yo debería garantizar que ese alguien que me está apoyando, pues sea una persona idónea, que sí me haga las cosas que necesito hacer, porque finalmente si esa persona no responde, el que queda embalado va a ser el empleador o pues el representante legal de la organización. Entonces no se lavan las manos así de fácil, que antes se pensaba que era así, pero eso no ocurre, ¿listo? La norma es muy clara en ese contexto del sistema de gestión, de que el empleador sigue siendo responsable por todo en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Preguntas hasta ahí con relación al decreto 1072, en lo que compete el capítulo 6.
Profe, no, yo no, pues cuando nos explicaron eso, la verdad, pues yo no entendí mucho porque, pues, usted ya sabe los cacharros que nos han pasado, pero pues ahora sí lo estoy entendiendo. Y ahí les cae el pastelito, ¿cierto? Digamos, este es un resumen, este es el pastelito ahí ya hecho. Entonces, digamos que ya uno lo que tiene que ir aprendiendo, ¿cierto? Entonces, ya obviamente con el... Profe, perdón, ¿nos va a compartir carpeta? Sí, les voy a compartir Como la vez carpetica pasada. como la vez pasada. Incluso les voy a copiar de una vez aquí el link para que la tengan. Enseguida les subo la presentación para que la vayan teniendo. En esa carpeta del Drive que les acabo de compartir ahí en el correo, en el chat, perdón, ingresan con el correo institucional común y corriente, ahí en esa carpeta del Drive, y ahí van a poder encontrar las presentaciones que vamos trabajando. Yo se las voy compartiendo ahí en esa carpeta para que ustedes vayan teniendo acceso a esa carpeta. Juan, cuéntame. Profe, tengo una pregunta. Por allá en la empresa donde yo trabajé, escuché a los del área de SST que tenían que cargar la autoevaluación, que al Ministerio de Trabajo, ¿esa cada cuánto se hace o cómo se hace? Entonces, mira, anualmente debe entregarse un reporte de cumplimiento ante la administradora de riesgos laborales y ante el Ministerio del Trabajo. Entonces, uno lo que hace es que ya ahorita les muestro, pero eso se hace es con los estándares mínimos, no con el sistema, ¿listo? Entonces, en los estándares mínimos, uno, dependiendo de los estándares que a uno le aplican, entonces uno hace una lista, una evaluación que es ya inclusive las ARL lo tienen muy digitalizado y uno lo que hace es que reporta el cumplimiento y es autodeclaratorio. ¿Listo? Eso es autodeclaratorio. En este tema de seguridad y salud en el trabajo, esto es como la DIAN, muchachos, ¿cierto? Usted le puede decir mentiras como usted quiera, ¿listo? Es decir, usted puede decir ante los estándares, que ya vamos a pasar a esa parte, que usted los cumple todos. Es decir, si a usted le aplican los 60, que usted cumple los 60. Usted puede decir hasta misa, o sea, eso no tiene ningún problema porque eso es autodeclaratorio. Es decir, yo, Pepito Pérez, representante legal de la empresa XYZ, declaro que yo cumplo estos requisitos, ¿cierto? Y pues digamos que el único problema es que a usted lo visiten para verificarle que sí cumpla esos requisitos. Entonces, el problema es que como eso es autodeclaratorio con peso de ley, recuerden que estos son documentos públicos y digamos que la falsedad en documento público, cuando yo digo mentiras sobre este tipo de cumplimiento de requisitos, estoy generando falsedad en un documento público, se considera incluso un delito. Entonces me pueden multar, además de no solamente por no cumplir los requisitos en seguridad y salud en el trabajo, sino que además por adulterar un documento y dar declaración falsa en un documento público, que es el que se reporta ante la ARL y ante el ministerio. Y se hace cada año, eso se hace cada año. Yo siempre a las empresas que asesoro les recomiendo que es preferible que usted diga que no cumpla nada, diga que no cumple, o sea, sea sincero, dígale a la ARL que usted todavía no cumple nada, haga el reporte y empiece a trabajar. Que si el año entrante usted cumple el 50% de lo que le tocaba, reporte que van en 50%, sea sincero, sea realista. Y por allá en 2 años ya está cumpliendo el 100%, ya está cumpliendo. Pero es preferible ser honestos, digamos, desde el inicio, que a usted le llegue a pasar algo, que usted haya dicho que cumplía todo y después no tenga cómo evidenciar que eso sí lo tenía cumplido. Entonces, es súper importante por esa, digamos, por esa connotación. Como les digo, eso es, digamos, a criterio de cada uno. Usted puede decir hasta misa, como dicen por ahí, ¿cierto? Usted puede asegurarle al ministerio y a la ARL que usted cumple absolutamente todo. El problema es que si a usted lo llegan a visitar en una visita de inspección o de vigilancia y control y usted no tiene cómo evidenciar eso que usted dijo que usted cumplía, entonces ahí es donde están las implicaciones por haber cometido, ¿cierto? Como ese fraude o esa falsedad en ese tipo de documentos. Entonces, súper importante que uno sea honesto y yo siempre les digo, es preferible que usted diga que no cumple, que cumple poquitico ahí lo mínimo, a que diga que cumple todo y que después vengan a preguntarle y usted diga, no, yo no cumplo nada de eso. Es como no caer en la mentira, ¿cierto? Por el tema de que es autodeclaratorio. Yo mismo digo que cumplo. Y muchachos, créanme que eso es súper delicado. O sea, hay veces que uno no cree, uno dice, ¿eso qué me van a visitar? Y el problema es que
usted caiga en el ojo del huracán de la ARL o del Ministerio del Trabajo. ¿Y cómo cae usted en el ojo del huracán o del Ministerio del Trabajo? Con un accidente de trabajo grave o mortal, y el problema es que usted ante eso no es negociable. ¿Por qué? Porque resulta que es que usted puede tapar incidentes, usted puede tapar lesiones leves, es decir, usted puede manejar cosas, digamos, menores. Pero supóngase que a usted le ocurre un accidente de trabajo grave o un trabajador suyo le da por demandarlo ante el Ministerio del Trabajo, usted ya queda marcado y se le meten por una cosa y entra por todo. Entonces, es muy delicado y es muy fácil, o sea, es muy fácil que caiga uno en ese ojo de inspección del ministerio, y ya estando ahí en el radar es muy difícil de salir de ese control y vigilancia que hacen. Entonces, hay muchas empresas que le dicen a uno, no, pero acá jamás ha llegado a venir el Ministerio del Trabajo. Y uno les dice, sí, es cierto, es muy difícil que el ministerio tenga la capacidad operativa de visitar absolutamente todas las empresas del país. Eso es casi que imposible de pensar. Pero el problema es en el momento que usted necesite hacer uso o usted por de malas, ¿listo? O sea, o por una mala gestión, caiga por allá en el ojo del huracán. Y usted sabe que cada vez la gente va teniendo mayor nivel de información, muchachos. Si usted un trabajador le puede poner a usted una demanda en el Ministerio del Trabajo simplemente por una mala liquidación de unas horas extras, por ejemplo, o de un trabajo dominical, de una liquidación anual de prestación de primas, cesantías, de una terminación de un contrato, un trabajador que usted despida o que le pida que renuncie sin justa causa y se vaya y lo demande. O sea, es muy fácil hoy en día porque cada vez la gente va teniendo mayor nivel de información y cada vez la gente traga menos entero, por decirlo así. Entonces, la gente, créanme, muchachos, que hoy en día no se quedan con nada, y eso por sacar cualquier 1, 2 millones de pesos de una demanda, una liquidación, se van y lo meten a uno en problemas. Entonces, es muy importante que uno sepa muy bien y que uno haga bien las cosas y tenga la tranquilidad y el respaldo de ir haciendo las cosas bien, porque uno no sabe con quién se va a encontrar. Y usted cree que toda la gente es buena hasta que tiene un problema con ellos. Entonces, usted tiene de la mano a los trabajadores, llevándolos bien, pero usted no sabe en qué momento necesite hacer algún tipo de acción con alguno de ellos, y si no tiene el suficiente respaldo, digamos, en el cumplimiento de todo, el que termina perdiendo siempre va a ser el empleador. En eso ténganlo claro, el Ministerio del Trabajo, por norma, siempre va a defender al trabajador, es decir, siempre da por hecho que lo que el trabajador está diciendo es verdad. A quien le toca defenderse es a la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Supóngase, un trabajador va y dice que resulta que a él no le daban ni dotación, que no le daban elementos de protección personal y que a él no le pagaban bien. Ojo con esto. El ministerio asume que el trabajador está diciendo la verdad. El problema es que usted como empresa tiene que demostrar que eso que el trabajador está diciendo es falso, así sea mentira. ¿Listo? Entonces, usted no puede decir, ay, no, yo sí le pagué o yo sí le entregué los elementos de protección. Muéstreme dónde usted consta que sí le entregó. Si no tiene ninguna evidencia, ningún tipo de soporte, el que pierde es la empresa, porque a quien le toca demostrar o evidenciar cumplimiento es a la empresa. El trabajador puede ir hasta misa. Y si él va asegurado de que no tiene la empresa cómo soportar o cómo demostrar absolutamente nada, ahí el que va perdiendo es la empresa. Es muy importante tratar de hacer las cosas bien hechas desde el principio para que no nos vayan a pasar cacharros y no nos toque correr luego a tratar de tapar las mentiras que uno fue diciendo por allá en el pasado. Esto es súper importante tratar de cumplir bien con esos requisitos. ¿Cómo vamos ahí? Profe, una pregunta. Dime. O sea que como en la justicia, o sea, en este caso, el trabajador siempre tendría la razón, le tocaría a la empresa demostrar lo contrario. Exactamente. Exacto. En la empresa, ante el Ministerio del Trabajo, siempre el trabajador tiene la razón, entonces siempre quien tiene que demostrar cumplimiento es la empresa. Es súper importante por eso, pues yo siempre les digo, digamos que creo que se los han repetido ya en varios espacios, en el tema de seguridad y salud en el trabajo, el tema de documentación, registros, evidencias es fundamental, porque es la única forma de usted soportar
ante una reclamación que las cosas se hacen o que las cosas no se hacen. Es súper importante. Bueno, ¿alguna otra preguntita, chicos, hasta ahí? Recuerden que acá tienen acá tenemos entonces el resumen de lo que es el sistema de gestión. ¿Listo? Vamos ahora con la otra. ¿Listo? Vamos ahora con la otra. Vamos entonces ahora con la otra norma, que es la resolución 0312 del 2019. Entonces, la resolución 0312 del 2019, entonces recuerden, lo que hace es que ese sistema grande que definimos en el 2015, que realmente fue definido en el 2014, pero compilado en el 2015, entonces lo que hace es que viene y dice, venga, entonces vamos a flexibilizar un poco ese cumplimiento del sistema de gestión y lo vamos a denominar lo que se conocen como los estándares mínimos del sistema de gestión. Entonces, esos son los famosos estándares mínimos y surgen en el 2019. Por allá en el ministerio se dieron cuenta de que las empresas no le estaban confiando a ese tema del sistema de gestión, que cumplir todo ese montón de requisitos como que difícil, sobre todo en las empresas pequeñas, y dijeron, venga, entonces vamos a ver cómo podemos flexibilizar un poco ese tema. Entonces resulta que agruparon las empresas en 3 grupos. ¿Listo? Voy a pasar acá rápido como para que miren esos 3 grupos y nos devolvemos a revisar el detalle de cada uno. Entonces, sale el primer grupo, que son las empresas más pequeñitas, y son las que aparecen en el capítulo 1 de la resolución 0312. En ese capítulo 1, entonces, van a aparecer los estándares mínimos para esas empresas que tengan 10 o menos trabajadores, es decir, el punto de corte son hasta 10 trabajadores, y que pertenezcan a niveles de riesgo 1, 2 y 3. Espérenme, chicos, un momentico. Listo, qué pena. Es que por acá me estaban hablando. Entonces, esas son entonces las empresas más chiquiticas, ¿cierto? Las empresas que tenemos clasificadas en niveles de riesgo 1, 2 y 3, que tienen hasta 10 trabajadores. Esas son como el primer grupo de empresas. El segundo grupo de empresas que vamos a tener, ya me devuelvo para mostrarles específicamente cada una. En el capítulo 2 vamos a tener el otro grupo de empresas. Entonces son empresas de entre 11 a 50 trabajadores que también pertenezcan a niveles de riesgo 1, 2 y 3. Por eso es tan importante que ustedes sepan, esa organización, esa empresa en la que están trabajando el tema del sistema de gestión, cuántos trabajadores tiene y cuál es el nivel de riesgo mayor de esa empresa, dependiendo de los centros de trabajo asociados a las actividades económicas que tengo. Entonces, ese es el segundo grupo. Puedo ser una empresa de entre 11 a 50 trabajadores con niveles de riesgo 1, 2 y 3. Y el tercer grupo son esas empresas de más de 50 trabajadores. Entonces, tengo más de 50 trabajadores o, entonces, ahí más de 50 trabajadores independientemente del nivel de riesgo. Si yo ya soy una empresa de 51 trabajadores, pero soy nivel de riesgo 1, ya pertenezco al tercer grupo, a los estándares del capítulo 3. Entonces, si tengo más de 50 trabajadores, o así sea una empresa de menos de 50 trabajadores, pero pertenezco a los niveles de riesgo 4 y 5, entonces ya debo cumplir el paquete de estándares completos, que es el tercer grupo de los estándares mínimos. Entonces, hay 3 grupos de empresas en esos estándares mínimos. Entonces, recuerden que lo que hace la norma es que flexibiliza esos estándares completos, o sea, el paquete completo del sistema de gestión,
lo que hace es que lo flexibiliza y el sistema de gestión completo solamente le aplica a este tercer grupo, a las empresas que pertenecen al capítulo 3. Es decir, empresas de más de 50 trabajadores, independientemente del nivel de riesgo, o aquellas empresas de menos de 50 trabajadores, niveles de riesgo 4 o 5. Esas tienen que cumplir el sistema de gestión completo, todo el sistema de gestión. Mientras que las empresas más pequeñas, de niveles de riesgo más bajo, esas empresas tienen que cumplir menos cantidad de estándares. ¿Cómo así? Cuando uno va y mira los estándares que le aplican a las empresas del capítulo 1, son solamente 7 estándares. Y cuando uno va y mira los estándares mínimos que les aplican a las empresas del capítulo 2, son solamente 21 estándares. Entonces, de 60, que son los que le aplican completo a las del capítulo 3, solamente a las del capítulo 1 les van a aplicar 7 y a las del capítulo 2 solamente les van a aplicar 21. Entonces, la norma está dividida, ¿cierto?, en 4 capítulos, ¿cierto? Entonces, el primer capítulo es un capítulo preliminar donde está definido el objeto del campo de aplicación. El capítulo primero contiene entonces los estándares para esas empresas de 10 o menos trabajadores, niveles de riesgo 1, 2 y 3. Y dentro de ese capítulo ustedes van a encontrar esta información que está aquí descrita. Entonces, no solamente les dice cuáles son los estándares que le aplican a esas empresas, es decir, del sistema de gestión le dice cuáles son los estándares que le aplican, sino que adicionalmente le dice quién debe ser el responsable del diseño e implementación de un sistema de gestión para ese tipo de empresas, cómo se puede obtener asesoría, apoyo y capacitación para este tipo de empresas, qué responsabilidades tiene la ARL para estas empresas, ¿listo? Y ojo con esto, aparece una separación de lo que se conocen como las unidades de producción agropecuarias. Entonces resulta que si yo estoy constituido como una unidad de producción agropecuaria, es decir, no soy una empresa legalmente, pues no soy una empresa de servicios o industrial, sino que pertenezco al grupo de unidades de producción agropecuaria, entonces me sacan del paquete, digamos, del resto, me dejan de incluir en el resto del paquete y me dicen cuáles son los estándares específicos que me aplican por el hecho de pertenecer a una unidad de producción agropecuaria. Entonces eso lo que hace es, digamos, como apoyar un poco a ese sector agropecuario que es un poco limitado en el tema de recursos, también en el tema de acceso, digamos, por ejemplo, al tema de servicios médicos, exámenes médicos. Entonces, flexibiliza un poco para esas unidades de producción agropecuaria, flexibiliza un poco el tema de los requisitos. Son los únicos, así como que quedan por fuera de los requisitos que establecen los estándares mínimos. El resto de los mortales nos adaptamos a nivel de riesgo y número de trabajadores, ¿cierto? Entonces, ahí están definidos, está especificada esa información de las unidades de producción agrícola. Para las que son del capítulo 2, que pertenecen a los estándares mínimos para empresas de 11 a 50 trabajadores, es decir, empresas un poquito más grandes, pero que siguen siendo de un nivel de riesgo relativamente bajo, también en ese capítulo, ¿qué van a encontrar? Entonces van a encontrar los estándares mínimos, aparece quién debe ser el responsable del diseño e implementación de ese sistema de gestión, también aparece el tema de asesoría, aparece cuáles son las responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales, vuelve y aparece el tema de unidades de producción agrícola, en este caso para ese tamaño de trabajadores. Me hace referencia a que yo como organización puedo utilizar criterios de selección y evaluación para proveedores y contratistas, y eso es importante porque si yo soy una empresa en este rango de 11 a 50 trabajadores, yo le puedo obligar a un tercero contratista mío que cumpla con los estándares mínimos que le aplican dependiendo del nivel de riesgo al que él pertenece. Entonces me faculta a que yo obligue al tercero contratista a que cumpla con esos estándares mínimos. Entonces, eso contiene como ese segundo capítulo. El tercer capítulo, entonces aparecen cuáles son los estándares que aplican para las empresas de más de 50 trabajadores o aquellas niveles de riesgo 4 y 5, independientemente del número de trabajadores, ¿cierto?
Me dice, ¿cierto?, quiénes son los responsables de diseñar e implementar el sistema de gestión para ese tipo de empresas. Me dice cuáles son las responsabilidades de las administradoras de riesgos laborales, cómo es el tema con las unidades de producción agropecuaria para esa cantidad de trabajadores y nivel de riesgo, y vuelve y me menciona el tema de selección y evaluación de proveedores y contratistas. Entonces, esos son los capítulos específicos que se separan dependiendo de el nivel de riesgo y el número de trabajadores. Adicionalmente, el capítulo 4 de esa resolución 0312 me establece unos requisitos que son comunes para todo tipo de empresa, independientemente, ¿cierto?, de si pertenece a las empresas del grupo 1, del grupo 2 o del grupo 3. Es decir, cuáles aspectos en temas de estándares mínimos son iguales para todas las empresas. Entonces, me establece lo que llamamos unas disposiciones comunes que aplican para cualquiera de las empresas, ¿cierto? Y básicamente, entonces me dicen cómo debo garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos dependiendo de la empresa a la cual pertenezco. Me habla de un tema de acreditación en seguridad y salud en el trabajo, que ese tema de acreditación en seguridad y salud en el trabajo aún no lo han legislado, es decir, no ha salido la reglamentación específica, pero se supone que es una motivación para aquellas empresas que cumplan al 100% el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo que les aplica, para que puedan disminuir en su porcentaje de cotización a la ARL. Eso aún no está reglamentado, pero está, digamos, ahí definido dentro del alcance de lo que es en materia de sistemas de gestión. Me dice cuáles son las obligaciones del empleador, me hace referencia a el tema de la afiliación irregular a riesgos laborales. Recuerden que en esto es muy importante porque es delicado el tema. Yo les hacía alusión al tema del pago de seguridad social. Hoy todavía usted ve muy regado el tema de su afiliación al tema de seguridad social a través de cooperativas, terceros y agremiaciones. Eso está muy vigilado hoy en día por parte del ministerio. Entonces, me hace referencia a que yo como empleador no vaya a cometer ese error, listo, no permita que mis trabajadores estén afiliados a través de un tercero. Yo como empleador debo responder por la afiliación y pago de riesgos laborales de mis empleados. Me habla también de cómo es las etapas de implementación. Esto fue una implementación supuestamente gradual, listo, supuestamente en el 2019, ¿cierto? Empezamos con unas etapas de implementación a modo de que en el 2021 ya estuviéramos con todos los sistemas implementados y ya de aquí en adelante son fases de sostenimiento. ¿Listo? Me da las tablas de valores, que las vamos a ver cuando miremos el tema de estándares, porque los requisitos son ponderados, es decir, les voy a mostrar cómo se califican esos estándares en la tabla de ponderación, porque no todo tiene el mismo peso. Es decir, a pesar de que son 60 requisitos, esos 60 requisitos suman un total de 100 puntos, pero esos puntos están porcentuados en función de unas distribuciones porcentuales. Entonces es importante que ustedes miren esas tablas de valores, cómo se calculan. Están los planes de mejoramiento, que cuando yo no cumplo, pues digamos que lo que tengo que hacer es reportar un plan de mejoramiento para garantizar el cumplimiento, ¿cierto?, de esos estándares mínimos. Me dice cuáles son los indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo que toda organización debe monitorear. Me habla sobre los estándares mínimos para los trabajadores que están en actividades en alto riesgo. Por allá recuerden que hay una norma que define cuáles son los trabajadores que pertenecen al grupo de alto riesgo, que es diferente a las actividades consideradas de alto riesgo, ¿cierto? Es diferente la normatividad. Me habla del tema del plan estratégico de seguridad vial, que para aquellas empresas que es de obligatorio cumplimiento igual debe implementarse, así no esté reglamentado específicamente dentro del sistema de gestión. Me habla del tema de la prevención de accidentes en industrias mayores, que básicamente son empresas que manejan químicos a gran nivel, que se pertenecen a ese grupo de industrias mayores. Y pues ya me habla, ¿cierto?, como el tema de vigilancia, sanciones y el tema de vigencia. Entonces, este es como el resumen de lo que contiene esa resolución 0312. Es mucho más específica que lo que define el sistema de gestión. Lo que pasa es que esos estándares mínimos me dicen cuáles. Entonces, miren, por ejemplo, digamos que si yo
voy y miro el uno del capítulo 1, entonces me dice, por ejemplo, me habla de que yo tengo que hacer una identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Es decir, ese es uno de los estándares mínimos que debo de cumplir si pertenezco a una empresa, por ejemplo, el grupo 1. Pero el que debe cumplir ese requisito de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos está definido en el decreto 1072 en el sistema de gestión, donde dice cuáles son los requisitos del sistema de gestión. Por ejemplo, en otra me dice, hay que tener una política de seguridad y salud en el trabajo. Eso está en uno de los estándares mínimos. ¿Qué debe cumplir la política? Entonces, el que debe cumplir la política está en el decreto 1072. Entonces, por eso es que son complementarios. ¿Listo? Si bien es cierto, la 0312 me dice cuáles requisitos debo cumplir como empresa, dependiendo del tamaño de la empresa, del número de trabajadores, del nivel de riesgo. El requisito específico está definido en el decreto 1072 y eso no ha cambiado. ¿Listo? Es decir, el requisito sigue estando ahí definido y está consolidado en esa, digamos, como en esa norma, y muchos olvidan eso, ¿cierto? Muchos, digamos, como que dicen, sí, acá me está diciendo que yo debo hacer exámenes médicos, pero no voy y me fijo en el sistema de gestión definido en el decreto 1072 qué requisito específico me está pidiendo que yo cumpla con relación a los exámenes médicos. Entonces, es importante siempre tener a la mano ambos, tanto el qué requisitos debo cumplir y cómo debe cumplirse ese requisito, para que tengamos, digamos, como la certeza de que lo que estoy implementando efectivamente sí da cumplimiento y da respuesta al requisito del sistema de gestión. Como les decía, las empresas que pertenecen al grupo 3, del capítulo 3, esas empresas deben cumplir con todos los requisitos que se establecen en el sistema de gestión. Todos, absolutamente todos. Las otras sí son más laxas o más flexibles en cuanto al tema de cantidad de requisitos que deben cumplirse. No sé si con eso, digamos, les queda un poco más claro el panorama de ambas normas, si esos son resúmenes, ¿cierto? Porque ya usted con esta guía, ¿cierto? Con este resumen, ya usted fácilmente puede ir a entender, digamos, mucho más fácilmente cómo está construida la norma e ir a buscar la información específica que necesitan de cada una de las normas, porque uno a veces como que no tiene clara la estructura de la norma y no sabe ni dónde buscar lo que necesita encontrar. ¿Listo? Entonces, es como el pastelito para uno guiarse en el mapa de cada una de las dos normas. Bueno, Jenny nos dice por acá que todo muy claro. Recuerden, chicos, que quienes deseen, les agradezco si me dejan, ¿cierto? Sus nombres y apellidos anotaditos en el chat para llevar ahí como el control del reporte de quienes participaron en el taller. Y recuerden que aquellos que quieran, ¿cierto?, que les envíe directamente la invitación para que se puedan conectar más fácilmente a los encuentros. Recuerden que estamos trabajando lunes y miércoles de 7 a 8:30. ¿Listo? Trabajamos ya nos quedan 2 semanitas, ya vamos en la mitad de diciembre, nos quedan otras 2 semanitas de trabajo en este tema de la introducción al sistema de gestión. Y en este link de la carpeta del Drive que les acabo de compartir, ahí van a encontrar la presentación con esta información que acabamos de trabajar para que ustedes la puedan descargar, puedan acceder y puedan consultar esa información. Profe, ¿es todo por hoy? Con todo el gusto, Natalia. No sé, chicos, si alguien tenga algo que preguntar, si les queda claro, si les sirve la información tal como está presentada. Esto es de manejo, no se asusten, ¿cierto? No se asusten, que eso uno no se lo va a aprender de memoria, nada. O sea, es para que ustedes se puedan ir orientando, puedan tener una mayor claridad de cómo consultar la información y se vayan familiarizando con qué contiene cada una de las normas. Y ese nos ibas a decir algo. Que quiénes y a partir de... Ay, qué pena, espérate, que esto es
Ya. ¿Quiénes y a partir de qué grado digámoslo de esta manera, ¿cómo digo? Sí, de escolaridad o nivel académico, pues ya cursando la carrera en ese momento, podrían implementar pues el sistema de gestión, el tema de los estándares, todo eso? Bueno, ¿quiénes pueden diseñar e implementar? Lo vamos a trabajar en la sesión del lunes, ¿cierto? Específicamente para revisar los requisitos que la norma nos establece para cada tipo de organización, ¿listo? De entrada es muy importante que ustedes tengan en cuenta que son dos roles, ¿cierto? Una cosa es diseñar y otra cosa es implementar. ¿A qué hago relación? El que diseña es el que define el cómo se hace, ¿cierto? Es decir, lo que les hablaba ahorita. Yo tengo que cumplir unos indicadores, ¿cierto? Entonces, el diseño de la matriz de indicadores y el formato de recolección de indicadores debe estar respaldado por una persona que debe cumplir unos requisitos. Ahora, en la organización, ¿quién puede recopilar la información, llenar el formato? Digamos que sustentar el cumplimiento de esos indicadores es quien implementa. Entonces, esos dos roles de diseño e implementación, digamos que están claramente diferenciados en la norma y ahí es donde entra a jugar un papel muy importante dos aspectos. Por un lado está el alcance de la licencia en seguridad y salud en el trabajo, que está directamente asociado con el perfil de formación de la persona que estudia en el área de seguridad y salud en el trabajo. Y por el otro está el famoso curso virtual de seguridad y salud en el trabajo de 50 horas o de 20 horas si es un reentrenamiento. Entonces, digamos que implementación lo pueden hacer quienes tengan el curso, diseño, dependiendo del tipo de organización, lo pueden hacer personas desde técnicas hasta ya, pues personas con niveles profesionales especialistas. Gracias, profe. Con todo el gusto. Profe, muchas gracias. Feliz noche para todos. Con todo el gusto. Ah, pero acá me están preguntando que dónde están las grabaciones. Entonces recuerden, les voy a copiar acá también el canal de YouTube donde están las grabaciones para que puedan acceder a descargar las grabaciones de las sesiones que vamos a ir trabajando. ¿Listo? Recuerden que ingresan al canal del tag de la U Digital y les voy a copiar entonces acá el link para que puedan acceder a las listas de reproducción. Listo, acá les dejo en el chat, acá lo tengo, se me perdió el champion, no lo encuentro, acá, ya, acá. En ese canal de YouTube, ahí en el canal de YouTube van a encontrar las grabaciones, está ya subida la del encuentro del lunes y a más tardar mañana pueden encontrar la del día de hoy, chicos. Y la presentación también la pueden encontrar a partir de mañana. Profe, muchas gracias. Chicos, con todo el gusto, que tengan una feliz noche, descansen y espero verlos el lunes. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chicos, feliz noche.